Buenas noches a cada uno de ustedes a este webinar. Sean bienvenidos a este webinar en el marco de la convocatoria 2021 de la Maestría en Gestión Energética y Diseño Ambiental. Permítanme presentarme. Mi nombre es Adonai Molina y soy el director de dicho programa de maestría. Antes de dar inicio con el evento, quisiera comentar que en el chat se estará dando información concerniente a la convocatoria por si usted tiene interés en participar, la cual su inicio lo tenemos programado en las próximas semanas. Vemos algunas personas ya registradas, nos alegra tenerles. Bienvenidas, bienvenidos. Y por supuesto a las demás personas que nos engalanan con su presencia. Asimismo, al final de la ponencia magistral, tendremos un espacio para preguntas o comentarios. Bien, paso a presentar a nuestro expositor. Tenemos el honor de contar con el maestro Roberto Saravia, ingeniero electricista, con posgrado en energías renovables y amplia experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos energéticos. Tiene más de 10 años de experiencia profesional trabajando en instituciones gubernamentales del sector energético y con equipos multidisciplinarios en organismos de cooperación internacional. Además, experiencia en el desarrollo de consultorías y estudios profesionales para abastecimiento energético y establecimiento de planes y medidas de eficiencia energética en edificios. Sus competencias técnicas destacan por el conocimiento y experiencia de campo en temas de energía renovable y eficiencia energética con orientación medioambiental, conocimiento de la operación del sector eléctrico salvadoreño y su entorno regional, estructuras, características, manejo de herramientas metodológicas para análisis, capacidad de negociación y gestión. En esta oportunidad, el maestro Saravia discursará sobre el tema Mercado Eléctrico Regional, oportunidades de negocios. No omito manifestar que el maestro Saravia es catedrático de nuestro programa de maestría y también que estos temas son analizados en el programa y forman parte de las competencias que desarrollan nuestros estudiantes. Dejo entonces con ustedes al maestro Roberto Saravia. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias a Donay por esa presentación y muchas gracias a todos por asistir a la convocatoria que hemos hecho en el marco de la presentación de esta maestría, ¿verdad? Que dentro de pocos días va a dar inicio en su corte para este año. Bueno, nos trae acá el tema de mercado eléctrico regional y lo vamos a estar desarrollando desde un enfoque de cuáles son las oportunidades de negocio. Entonces, voy a comentar un poco sobre la agenda de esta noche, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los temas de mercados eléctricos. Vamos a ver también cuál es el funcionamiento de todo sistema eléctrico. Como vamos a estar hablando del mercado regional, tenemos que hablar cómo funcionan los mercados de cada uno de los países para después dar paso a cómo funciona el mercado regional. Luego, un tercer tema, vamos a plantearnos por qué se desarrollan las transacciones regionales, de dónde viene la necesidad de que se den las transacciones regionales, ¿verdad? Y como cuarto, vamos a ver una de las primeras oportunidades que son la importación de energía en el mercado de oportunidad regional. Finalmente, vamos a ver otra estructura o otra oportunidad de negocio, el cual son los contratos, y vamos a ver cuál es su papel dentro de estas transacciones o dentro de estas oportunidades de mercado. Y finalmente vamos a hacer unas consideraciones generales de quiénes pueden participar en estos mercados, cuáles son algunas otras características o consideraciones que hay que tomar en cuenta para
hacer números en este negocio de electricidad. Y finalmente vamos a dejar un espacio para preguntas y sus respuestas. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar a desarrollar el tema. El siguiente punto, bueno, comenzamos con la introducción. Primero vamos a hablar acerca de qué es un mercado eléctrico. Entonces, el mercado eléctrico lo vamos a entender como un conjunto de reglas y actores que permiten la realización de transacciones de energía, las cuales son gobernadas por las leyes de la oferta y la demanda, como otro bien, ¿verdad? Solo que este producto o servicio, este bien, tiene unas características particulares, a diferencia de algún otro, ¿verdad? Los mercados definen y comercializan contratos de entrega de cualquier producto o servicio. Para el caso del mercado de electricidad, este principal producto que se transa, no el único, ¿verdad? Pero el principal producto es el de la energía eléctrica. También es importante recordar que la electricidad no puede ser almacenada, por lo menos en estas dimensiones, ¿verdad? De forma viable, y por lo tanto debe de existir un equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, todo lo que se genera en energía debe de ser igual en cada momento a lo que se consume en energía. Y esto demanda o requiere esfuerzos de coordinación de las operaciones o los despachos para mantener la estabilidad de este sistema. Bien, continuamos, y el otro punto que vamos a ver, segundo, es ¿qué hay que hacer para viabilizar la energía que llega a los usuarios finales? Entonces, para viabilizar la energía se requieren prácticamente tres componentes. El primer componente es el componente de las normas o la regulación, las normas que estandaricen los parámetros físicos a las necesidades del usuario. También necesitamos una cadena de producción, transmisión y distribución de la energía, ¿verdad? Y finalmente necesitamos al coordinador de todo este aparataje, ¿verdad? Un operador del sistema, operador del mercado que coordine todas estas transacciones. No es un trabajo fácil tener que empatar la generación con la demanda, ¿verdad? Entonces necesitamos un esfuerzo de un coordinador para que desarrolle este trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funciona en El Salvador este esquema. Y el patrón, la presentación que estamos presentando, estamos mostrando, muestra un esquema. Y este esquema, en el centro de este esquema, tenemos al operador. El operador es la unidad de transacciones, ¿verdad? Sobre este operador actúa toda un marco regulatorio, y este marco regulatorio es normado, la Ley General de Electricidad, el Reglamento de Operaciones del Mercado Mayorista. Esta normativa es regulado por la CIGED, ¿verdad? Y además también contamos con una planificación energética, el cual es conducido por el CNE, que él muestra el horizonte del desarrollo de la generación en nuestro país, ¿verdad? Los proyectos, etcétera. La UT es el punto central en el cual él es el operador, es el que coordina las transacciones, ¿verdad? Sobre la base de las reglas que la CIGED está vigilante, y es ella quien coordina las transacciones, o sea, quien opera el sistema de transmisión, por eso tenemos por ahí las transmisoras en un lado, quien recibe las ofertas de los generadores y quien garantiza que la demanda de energía eléctrica sea cubierta a través de un despacho óptimo. Perfecto. Pero ahora vamos a hablar de qué es el mercado regional. El mercado regional es un mercado mayorista de electricidad a nivel regional, a nivel centroamericano, cuya organización y funcionamiento se basa en básicamente tres aspectos. En el mercado se realizan transacciones comerciales de electricidad mediante intercambios de oportunidad
producto de un despacho económico regional, ya no del despacho nacional, sino que de un despacho regional. Y esto nos llama la atención de que pareciera de que los países se intercambian opciones de venta de energía, ¿verdad? Eh, y mediante contratos entre estos agentes. Los agentes de mercado tienen libre acceso a las redes de transmisión regional y nacional. Y el MER es un mercado con reglas propias, independiente de los mercados nacionales de los países miembros, cuyas transacciones se realizan a través de la infraestructura de la RTR y las redes nacionales. Es decir, por un lado tenemos la operación de un mercado nacional con sus reglas propias y por otro lado tenemos un mercado regional que tiene también sus reglas propias de funcionamiento. Entonces, en este momento nos preguntamos cómo aprovechar o qué beneficios le trae a El Salvador, bueno, porque estamos en El Salvador, porque vivimos ahí, pero ¿qué beneficios le trae la participación de estos países, de estos 6 países en el MER? ¿Y cómo podemos aprovechar esas oportunidades? Para poder visualizar esto, tenemos que comenzar a ver cómo funciona, ¿verdad? Y un poquito antes de hablar de eso, tenemos que hacer un símil de las operaciones en el mercado regional. Nosotros teníamos en el mercado nacional, la UT. La UT es el que consolida todas las transacciones. En el mercado regional, como se mira en la gráfica que va a aparecer en este momento, el centro de esas operaciones es el ente operador regional. Es una entidad formada por el Tratado Marco, ¿verdad? Y esta entidad es la que recibe todas esas ofertas y hace posible y que coordina esas transacciones de energía. Luego, arriba del EOR, ¿verdad? El EOR está situado en El Salvador. Es regional, es de los 6 países, pero tiene sus oficinas en El Salvador. Arriba de esto tenemos a la CRIE, que es la Comisión Regional de Integración Eléctrica, y esta es el símil de la CIGET en El Salvador. Es decir, el que garantiza que todo el reglamento regional y las leyes se cumplen, ¿verdad? Que el EOR cumpla esas leyes. Y tenemos un consejo directivo del mercado que hace las veces en el mercado regional del CNE, de lo que hace el CNE en El Salvador. Y abajo tenemos un operador de la red regional que es el EPR y tenemos también a todos los agentes de mercado que realizan transacciones, que obviamente salen de los mercados nacionales. Bueno, entonces, hemos puesto en contexto de qué va esto. Tenemos, por un lado, un mercado nacional con sus reglas propias y tenemos un mercado regional y vamos a ver ahorita qué provecho le sacamos para estar participando de ese mercado. Cómo los salvadoreños le sacamos provecho a ese mercado. Perfecto. Entonces, para eso, primero tenemos que entender cuál es el funcionamiento de los mercados eléctricos individuales, es decir, cómo funciona el mercado eléctrico en El Salvador, por poner el ejemplo. Entonces, en El Salvador nosotros tenemos, o quien gobierna las leyes o la operación, más bien dicho, del mercado, es el reglamento de operación basado en costos de producción, el cual está vigente desde el 2011 y esta serie de reglas le dan transparencia al funcionamiento del mercado. Son reglas muy claras para todos los participantes de mercado, ¿verdad? Ahí está hasta la última transacción, movimiento y procedimiento dentro de ese reglamento. También garantiza que toda la información del mercado sea divulgada para efectos de transparencia y también habla acerca de procedimientos de auditoría para garantizar que las máquinas que están siendo despachadas, que es la energía que nosotros estamos comprando como usuarios finales, ¿verdad? Sean aquellas que realmente son las más eficientes, ¿verdad? Todo ese procedimiento está a través del reglamento de operaciones. Y dentro de esta operación ocurre un fenómeno, ¿verdad? Siempre, cuando yo estaba pequeño, decía, ¿y cómo hacemos? ¿De dónde se conecta mi casa? ¿Se conecta de la geotérmica? ¿Se conecta de la hidroeléctrica? ¿Se conecta de alguna planta térmica? Entonces, para entender cómo funciona ese sistema, tenemos que entender este concepto de despacho de energía y vamos a entender el despacho de energía o el reglamento lo define como cómo se programan estas unidades generadoras
para minimizar los costos de operación y déficit y abastecer una demanda. Es decir, cómo abastecemos la demanda de energía de todos los hogares, de toda la industria, de todo el comercio de El Salvador. ¿Quiénes son las máquinas que van a entrar a funcionar? Porque seguramente tienen unos costos diferentes las máquinas renovables, por decirlo de una manera, a las máquinas térmicas. Perfecto. El ROVCP lo define y esto es a través de este despacho de energía, es decir, las máquinas son programadas. ¿Cuáles son las reglas de esa programación? Las reglas de la programación se desarrollan mediante el orden económico de despacho. ¿Qué es el orden económico de despacho? Es una lista de todas las máquinas que existen en El Salvador, pero ordenadas en orden de prioridad, en orden de los costos. A primera fila tenemos las máquinas listas a despachar, las cuales son máquinas más baratas y así van ordenadas, ¿verdad? Las más baratas primero y las más caras después, de tal manera de que para satisfacer una demanda, yo voy o el reglamento define ir despachando, ir sacando las unidades que son más baratas. Así funciona. Entonces, ¿cómo funciona este despacho, verdad? ¿Y cuál es esta función de esta lista de mérito? Bueno, a continuación, vamos a ver en pantalla un ejemplo hipotético de una lista de mérito. Y aquí tenemos la geotermia, la biomasa, las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas y otro tipo de centrales térmicas que son las más caras. Están ordenadas y en este eje nosotros tenemos el valor de despacho de esa máquina. ¿Cuánto cuesta cada megavatio generado de cada una de estas máquinas? A este orden se le llama lista de mérito. Entonces, tenemos en el diagrama, tenemos la geotérmica como primera, como un costo de $3 por megavatio. Este es un ejemplo. La biomasa como segundo, con los ingenios, ¿verdad? Con un costo de $17 por megavatio hora. La hidroeléctrica con un costo de $50 por megavatio hora. El fuel oil como $180 por megavatio hora. Y el diésel, que es el más caro, con $300 por megavatio hora, por poner un precio. Entonces, para satisfacer una demanda hipotética, por ejemplo, de 100 megavatios, yo tengo que ir apilando hasta la máxima generación. La geotérmica solo tenía 20 megavatios en nuestro ejemplo hipotético y por lo tanto abastecimos toda esa demanda del país con la geotérmica y se acabó. Necesitamos avanzar en un segundo escalón. Nos acabamos la biomasa, que es la segunda que está en la lista, y todavía no hemos satisfecho la demanda completa. Así continuamos hasta llegar a la última máquina que satisface la demanda. Ese último precio para satisfacer la demanda es el precio resultante del mercado spot o el precio de oportunidad, el cual en este caso quedó de $180 por megavatio. Es decir, ese es el precio al cual el sistema reconoce a todas las generadoras y ese se llama un costo marginal. Ese es el precio que tiene la energía y la energía, por si no lo había dicho, cada una de las horas tiene un precio diferente, ¿verdad? Entonces, al final, en un día, por ejemplo, como lo muestra el esquema que estamos presentando a continuación, se construye una curva a base de los costos de producción, de tal manera que yo puedo ir moviéndome en esa curva con mi demanda y decir, a tales horas yo tengo un precio, porque tengo una demanda baja, por ejemplo, en las horas de la madrugada, y posiblemente en esas horas yo solo voy a despachar en el mercado nacional la demanda menor, ¿verdad? La generación de menor precio. Sin embargo, en horas, por ejemplo, pico, que son las 7 de la noche, podemos tener un precio más alto de la energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos acabado todas las máquinas más de precios más bajos y el sistema necesita más energía. Entonces tenemos que hacer uso de las máquinas más caras. Y en esas horas la energía es más cara. Perfecto. En términos generales, ese es el funcionamiento
de un sistema nacional. Ese se llama un sistema basado en costos de producción, donde se van despachando las máquinas más baratas, obviamente, y donde el precio es ese precio marginal, ¿verdad? Es el precio que marca la última máquina. Perfecto. Ahora, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se desarrollan entonces las transacciones regionales? ¿Verdad? Siempre se ha hablado, yo he escuchado también muchas historias de personas, vendemos energía a otros países, ¿por qué compramos energía? No tenemos energía en nuestro país suficiente. Y esto es una de las cosas que merecen la pena estudiar y que vamos a ver de manera breve en este webinar, pero por supuesto que en el diplomado es donde desarrollamos de una manera más amplia, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo en este momento, pero bueno, vamos a tratar de explicar. Primero, ¿de dónde proviene la energía que satisface la demanda en El Salvador? Entonces, yo quisiera que vieran el siguiente cuadro y podemos ver que en este gráfico de la izquierda tenemos un reporte de la unidad de transacciones para el mes de noviembre de 2020. Y aquí vemos que casi el 50% de la energía lo sacó la hidroeléctrica. Es decir, la mayoría de horas salieron despachadas la hidroeléctrica. La geotérmica un 20%, la térmica 30%, la solar un 6%, tenemos pequeñas plantas solares, ¿verdad? La eólica, que de reciente integración al sistema, un 0.49%, pero lo que quiero llamar la atención es que tenemos un 13% solo en el mes de noviembre de importaciones. Quiere decir que esa es energía que no se generó en El Salvador, sino que vino a través de los enlaces que existen de El Salvador con otros países. Perfecto. Pero también quisiera que vieran la gráfica de la derecha, el cual es la inyección por recursos del año 2018, si no me acuerdo, ¿verdad? Estos reportes tardan un poco de tiempo y acabamos de pasar 2020, ¿verdad? Entonces, aquí en el año, el 20% de toda la energía del año, la que tenemos a la izquierda es la energía de noviembre, pero estamos viendo la energía del año 2018, fue por importaciones. Entonces cualquiera se pone a pensar, entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿Por qué necesitamos importar o por qué se desarrolla esa importación? Perfecto. Entonces nos preguntamos eso, ¿por qué El Salvador importa energía? Y segundo, ¿por qué El Salvador no tendrá El Salvador la capacidad de producir toda la energía que se consume? No sé si ustedes habrán hecho esa pregunta. Bueno, la respuesta es la siguiente. Vamos a ver en el gráfico que mostramos, o la lámina que mostramos a continuación, y en el cuadro de arriba, ¿verdad? El que estoy señalando, dice cuál es la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? La capacidad instalada es la suma de las potencias de cada una de las máquinas. Y aquí tenemos máquinas hidroeléctricas, máquinas geotérmicas, máquinas de biomasa, no había eólica en estas estadísticas, y digamos que suman un total de aproximadamente 1.700 megavatios de potencia instalada. Pero si nos vamos a el cuadro de la izquierda, podemos ver que aquí tenemos datos de 2007 y 2008 y vemos que en abril, en estos colores rojitos, se muestran los valores de esa potencia que llegó a demandar el país. Ninguna de ellas llega a 1.700, que es nuestro parque, sino que se quedan en 1.081 para el año 2017 y 1.072 para el año 2018. ¿Qué significa? Significa de que nosotros tenemos más máquinas de la energía que nosotros demandamos. Y entonces, ¿por qué nosotros traemos energía? ¿Por qué en las estadísticas se mira que traemos energía si tenemos suficientes máquinas? Bueno, aquí va entonces la importancia del mercado regional. ¿Por qué se dan esas transacciones? Entonces, las transacciones se dan se procuraron porque existe una red de transmisión regional y transacciones regionales que pasan a través de ella. Todo Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, tienen interconexiones, o sea, tienen líneas de transmisión que unen los países. ¿Y con qué fin? El fin es
justamente que pasen transacciones. ¿Y para qué? Si los países tienen suficiente energía. Bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la gráfica que estoy mostrando, tanto Guatemala como El Salvador tienen el mismo funcionamiento de un mercado nacional basado en costos de producción. Pero dependiendo del número de máquinas, del tipo de máquina, de los recursos que tenga Guatemala y El Salvador, entonces así yo voy a tener una lista de méritos diferente. A lo mejor Guatemala tiene mucha más agua que El Salvador. A lo mejor Guatemala tiene más viento que El Salvador. Ya quisiera que El Salvador estuviera en ese corredor de viento entre Nicaragua y Costa Rica, pero eso depende de los recursos y de la propia matriz energética. Entonces, los despachos diarios en el mismo día son distintos para las máquinas de El Salvador que para las máquinas de otro país, como por ejemplo Guatemala. Entonces, si regresamos al gráfico, en este caso, y voy a citar, aquí estoy citando las fuentes, ¿verdad? La unidad de transacciones de El Salvador y el AMM de Guatemala, marcan que para el día 8 de enero, o sea, la programación para este día, en la hora 7, a las 7 de la mañana, el precio que marcó las máquinas de El Salvador fue de 75.74. Quiere decir que la demanda se cubrió, la demanda se cubrió y el precio resultante fue de $75. Ahora, vámonos a ver a Guatemala. Guatemala, que tiene una demanda más grande, seguramente es un país más grande, lo cubrió con 36.40. Entonces, ¿qué significa? ¿Guatemala se quedó sin máquinas o El Salvador se quedó sin máquinas? No, ambos países cubrieron sus demandas sin hacer uso del total de sus recursos. Solo que en el caso de El Salvador llegó a $75 y en el caso de Guatemala, pues a $36. Entonces, hay una oportunidad entonces de que las máquinas que no fueron despachadas, porque las que no quedan en esa lista de mérito no salen despachadas, esas máquinas de Guatemala, por ejemplo, siguen siendo más baratas incluso que las máquinas que salieron despachadas en El Salvador. Por lo tanto, existe una oportunidad de ir a comprar a Guatemala esas máquinas que para Guatemala ya son caras porque ya Guatemala cubrió su demanda, pero para El Salvador a lo mejor son más baratas. Entonces ahí se da una oportunidad de que los agentes vendedores o generadores de energía de Guatemala puedan vender energía y las máquinas de acá de El Salvador, ¿verdad? Puedan las máquinas que sean caras puedan ser desplazadas por esas importaciones. Y de hecho eso es lo que ocurre. No significa que hay un precio o que El Salvador se ha quedado sin energía o que estamos vendiendo, sino que existe una oportunidad. Al igual, El Salvador tendrá horas, tendrá días, tendrá en la estacionalidad del año que él pueda vender esa energía y ocurrió, ¿verdad? En este escenario de la pandemia en mayo, donde él estuvo generando bastante energía y se escuchaba por las noticias algo parecido. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla la importación de energía en el mercado de oportunidad? Bueno, primero que este mercado de oportunidad tiene que ver con algo que se llaman las ofertas, es decir, a diferencia de cómo funcionan de manera local en cada uno de los mercados nacionales, donde las máquinas simplemente ponen a disposición sus recursos y el sistema tiene que cubrir la demanda, en el mercado regional se ponen ofertas. Es decir, esos agentes de Guatemala que no salieron despachados ponen una oferta y dicen, yo tengo tanta energía y la doy a tanto precio. Y los agentes del Salvador vienen y dicen, yo quiero traer energía de Guatemala para venderla al mercado acá y ofrezco algo de dinero a través de una oferta y el ente operador regional que desarrolla el marco regulatorio, lo que hace es, yo le digo, mover la tómbola y sacar las dos ofertas ganadoras. No es tan fácil como eso, ¿verdad? Sino que tiene que haber un procedimiento matemático al respecto, ¿verdad? Pero para ilustrar de manera así coloquial, lo mencionamos de esa manera. Entonces, las ofertas que casan son las ganadoras y entonces se desarrolla esa transacción de energía. Entonces, ese es el mercado de oportunidad.
Y nos vamos a una pregunta para ver cuál es el beneficio real de esa oportunidad, porque pareciera o cualquiera puede decir que quienes salen ganando de esto solamente son aquellos agentes guatemaltecos, por decir un caso, ¿verdad? Estoy diciendo Guatemala por poner un ejemplo. Aquellos agentes guatemaltecos que logran vender su energía y los salvadoreños que logran comprar, pero las personas, la gente, el pueblo, ¿qué es lo que gana? Entonces, ¿a qué precio compran dicha energía en el MER? Por ejemplo, si lo vemos desde esa óptica, un agente salvadoreño, ¿a qué precio va a comprar esa energía? ¿Verdad? Entonces, los precios a los cuales se compra la energía, eso se conocen como los precios nodales o los precios ex ante del mercado regional. Y estos precios son el resultado de un proceso que desarrolla el EOR día con día, donde toma las ofertas, los mete en una computadora, que es nuestro ejemplo de la tómbola, y ahí el sistema matemáticamente hace el match entre las ofertas de compra con las ofertas de venta. Y entonces nosotros nos metemos, como vemos en la lámina, por ahí dejo los enlaces de todas las páginas web a ver cómo estuvo el mercado, quiénes pusieron ofertas. Obviamente quienes ponen las ofertas son aquellos que no logran salir despachados en sus mercados nacionales, y las de venta me refiero, y las de compra son aquellos agentes nacionales que tratan de traer energía sustituyendo la energía de cada uno de los países más cara, ¿verdad? Perfecto. Ahora, una vez yo compré, yo lanzo mi oferta, el que vende pone su precio, el que compra pone su precio, y entonces se llega como cualquier gráfica de estas de economistas, de punto de equilibrio, en donde si yo pongo una oferta muy atractiva y el otro pone otra oferta muy atractiva de compra y de venta, entonces llegó a un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es en el cual se compra la energía. Lo que tenemos que garantizar o el as bajo la manga de este negocio para todos, ¿verdad? Es que esa energía que se compra sea más barata, por un lado, ¿verdad? Más barata que la energía que se está comprando en el mercado nacional para tener una ganancia en el mercado nacional. Y por el otro lado, del otro lado, el que vende, la tiene que vender más cara de la que lo vende en su país, ¿verdad? Entonces, todos ganan, porque aquellos que no salieron despachados en sus países ganan porque logran venderla afuera. Y los que la compran en su país, pues la compran a un precio más bajo de las máquinas más caras de sus países. Yo espero no estarlos confundiendo. ¿A qué precio vende dicha energía en el mercado nacional? Bueno, tenemos que irnos al precio del despacho definitivo del mercado nacional, y estos son datos que lo podemos obtener en la UT. Perfecto. Entonces, al final, por ejemplo, aquí en este esquema que voy a presentar a continuación, tenemos a un agente el cual él va a comprar energía al EOR, o sea, al mercado regional. En realidad no sabemos a qué país lo compra. Lanza su oferta y él casa esa energía. Esa energía pasa al mercado nacional y la transmite a su mercado nacional a través de la UT. Entonces, el beneficio de traer esa energía es que esa energía entra a precio cero, es decir, es la energía que primero entra a nuestro sistema y por lo tanto desplaza en esa curva a las energías más caras. Es decir, con la importación, lo que estamos haciendo es que las energías más caras se vayan al final de la lista y por lo tanto los precios de la energía bajen, ¿verdad? Entonces trae un beneficio a la población el MER porque estamos haciendo que los precios de la energía bajen. Trae un beneficio a la gente vendedor porque está colocando su energía que no puede vender, y trae beneficio a la gente comercializador nacional porque él compra y vende a los mercados nacionales. Perfecto. Tenemos por acá un ejemplo, pero creo que por el tiempo no lo vamos a desarrollar. Y vamos a hablar rapidito para tener un tiempo de preguntas y respuestas acerca de las oportunidades de energía en los contratos. Es decir,
Ahorita acabamos de ver un ejemplo de una oportunidad de transacción en el de una oportunidad de negocio en el mercado de oportunidad. Ahora vamos a ver cuál es esa oportunidad de negocio en el mercado de contratos. Los contratos básicamente se desarrollan a través de dos partes. Es decir, yo tengo a mi agente, yo soy un agente, me voy a poner en el caso, soy un agente salvadoreño y yo tengo a una persona en el mercado de Guatemala que lo conozco y que puedo hacer negocios con él. Yo me pongo de acuerdo con él y él me ofrece un precio de la energía. Yo hago un pacto directo. En los ejemplos anteriores, simplemente lanzamos una oferta y esa oferta tiene que casar con algún vendedor. O sea, yo al final no sé quién me vendió esa energía, pero ambas ofertas casan. Pero en el mercado de contratos, pues yo tengo a alguien ya conocido. En este esquema, yo lo utilizo para algo que en los mercados eléctricos y que lo desarrollamos perfectamente en la maestría, es la mitigación del riesgo de los costos de transmisión. Por supuesto que estas transacciones tienen asociado un costo de transmisión, es decir, esas líneas eléctricas que se han construido tienen que pagarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, a estos costos se llaman costos de transmisión y los contratos son una figura para mitigar esos costos de transmisión. ¿Qué tipo de contratos hay? Pues hay uno que se llama contrato firme y este contrato firme se llama así porque le da la firmeza o la garantía a la parte de retiro para, eh, para tener esa energía, ¿verdad? Como lo vemos en el gráfico que va a salir en este momento. Entonces, los contratos firmes son llamados así por el carácter de firmeza, pero requiere algo que se llama derechos de transmisión. Los derechos de transmisión son una subasta de energía donde el agente se hace momentáneamente el dueño de cierta parte de esa línea de transmisión. Y digo momentáneamente por un mes, por un año, etcétera, ¿verdad? Y los contratos no firmes físicos flexibles en los cuales yo establezco un contrato con mi contraparte, pero tiene dos bondades este contrato. La primera bondad es que yo puedo establecer un techo para esa transmisión y si la transmisión pasa de ese techo, yo me retiro de ese contrato y perfecto, no tengo la obligación de desarrollarlo, ¿verdad? Y la otra cosa es que los contratos no firmes físico flexibles, que es esa figura que nosotros desarrollamos en el curso completo, tienen la otra bondad de que yo puedo comprar energía y al mismo tiempo revenderla, ¿verdad? Es decir, flexibilizo, a eso se le llama flexibilización de la energía. Entonces, aquí tenemos otra oportunidad para generar negocios. O sea, yo me vuelvo un agente del mercado, yo establezco un contrato y yo flexibilizo la energía si es que yo tengo la oportunidad de venderla. ¿Y cómo yo tengo esa oportunidad de venderla? Pues yo tengo que, o cómo yo desarrollo estos negocios. Pues yo tengo que tener una claridad de cómo funcionan los mercados. En segundo lugar, yo tengo que ver las variables que determinan los precios de energía en cada mercado. Si yo tengo mi computadora con una hojita de Excel muy afinada, donde yo puedo llevarle el seguimiento a cada país, yo puedo ir viendo cómo se comportan. Y yo como un agente, yo puedo determinar en cierto momento que existe una oportunidad de comprar en Guatemala, ejemplo, y vender en Honduras. O comprar en un contrato en Guatemala y vender al MER. O comprar en un contrato y vender a El Salvador. Y son todos esos esquemas los que nosotros desarrollamos a través del estudio de este mercado eléctrico, ¿verdad? Y bueno, creo que lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Tenía algún ejemplo para decirlo, pero nos vamos a quedar ahí y vamos a hablar brevemente, rápidamente, de las consideraciones acerca de cómo ser un agente de mercado. En primer lugar, ¿quiénes son los agentes del mercado? Los agentes de mercado son aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como grandes consumidores. O sea, los grandes consumidores también pueden hacerse valer de este mercado regional para ir a traer energía más barata.
grandes consumidores, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos que se tienen para, para realizar transacciones o para ser un agente de mercado? Tal como lo vemos en la pantalla, nosotros necesitamos una solicitud de autorización para realizar las transacciones. Tenemos que estar habilitados en el mercado nacional, es decir, para participar de estas bondades del mercado regional, tenemos que ser agentes del mercado nacional. Tenemos que garantizar que nosotros tenemos equipos de medición o que cumplimos con los requisitos técnicos de la UT, por ejemplo, y tenemos que poner temas de garantías económicas para respaldar las transacciones. Es necesario comentar o es importante comentar que es un mercado muy, con una liquidez muy importante, es decir, se respalda a través de garantías y es un mercado muy seguro, ¿verdad? Para participar. Ahí lo único que hay que hacer es afinar muy bien el lápiz, conocer bien cómo funcionan todas estas reglas, muy poquito tiempo para explicarlas en una sola hora y comenzamos a hacer negocios en ese mercado. Y finalmente tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros, por ejemplo, traemos energía de Guatemala y la vendemos en el mercado nacional como una oportunidad, pues en el mercado de oportunidad hacemos una venta y como un vendedor yo tengo que entregar una factura y por lo tanto cobrar un IVA que lo tengo que pasar como impuesto. Pero las ventas, pues las compras que yo hago en el extranjero, de alguna manera tenemos que incorporarlas. Y la figura de incorporación es a través de las importaciones. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha importancia al tema de las disposiciones administrativas de carácter general o la DGA 001-2020, la cual establece cuáles son los impuestos a la importación. Yo tengo que cruzar dos facturas de IVA, ¿verdad? Como cuando yo compro y vendo, ¿verdad? Entonces, la importación es el instrumento por el cual yo puedo amparar o respaldar el IVA que yo traigo de una compra que hago en el extranjero. Perfecto. Y estas son una de las variables que hay que tomar bien en cuenta porque en muchos de los casos, si yo no afino mi lápiz, si yo no juego con las oportunidades y veo, no, en este momento si compro me va a salir más caro comprar que venir a vender al mercado nacional, más los impuestos que tengo que pagar. Entonces yo tengo que tener un especial control. No es difícil, es un mercado que se puede manejar, pero es necesario estudiarlo. Y bueno, yo los invito, aprovechando el espacio, a que puedan inscribirse a la maestría donde desarrollamos esto pues en una de las materias, una de las primeras materias de esta maestría. Bueno, muchísimas gracias y yo quedo atento ahorita a cualquier pregunta que puedan tener los participantes. Muy bien, muchas gracias, maestro Saravia, por tan interesante charla. En efecto, tenemos ya unas cuantas preguntas en el chat. La primera, Carlos Centeno nos consulta si importar energía perjudica a los generadores más caros, en el sentido de que, bueno, se sustituye esta energía local por internacional y por supuesto los más caros que ya la tienen de por sí más difícil ser llamados a despacho, pues ahora lo tienen todavía más complicado. ¿Eso de alguna manera les perjudica? Perfecto, paso a contestar esa pregunta. Definitivamente, pero yo no lo pondría de manera negativa, lo pondría de manera positiva. Estamos haciendo que los inversionistas se reconstruyan, ¿verdad? O sea, ellos cambian su visión de generar de esa manera, porque si si son las energías más caras, significa que ellos tienen que recomponerse. O sea, tienen que ser competitivos. El sistema está obligando a hacerlos competitivos porque de otra manera, aparte que están generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de los temas de boga, ellos tienen que reconvertirse para poder ser competitivos. Así que tanto el mismo ROVCP, las mismas reglas del juego nacional,
como esto de las importaciones está motivando a que los países pues sean más eficientes. Entonces es un ganar también en el tema de eficiencia. Muy bien. Usted nos mencionaba también acerca de del procedimiento, ¿verdad? Para habilitarse como agente y poder hacer transacciones regionales. Y nos hace Guillermo Contreras una consulta si conoce los costos asociados a esta habilitación. Pues como lo mencionaba, ¿verdad? Yo tuve la suerte de trabajar en el EOR en esa parte de habilitación de agentes y simplemente usted tiene que hacerse un agente nacional. No puede ser un agente regional si no es un agente nacional. Entonces, si usted es un agente nacional, usted ya tiene la mitad del pie metido en el EOR. Luego, solamente es trámite y quizás el costo más caro, digámoslo, la mayor erogación de dinero, que no es gasto, sino que, digamos, es una inversión, es el tema de las garantías. Si usted va a transar, por decirlo así, $100,000 en transacciones, si usted considera que va a ser $100,000 en transacciones, usted tiene que tener $100,000 que lo respalden, ya sea de manera líquida o comprar o respaldada a través de una carta stand-by, que una carta stand-by es como ir a comprar un seguro a un banco, ¿verdad? El banco le extiende que él lo respalda y usted paga un porcentaje que puede andar en, dependiendo de la relación con el banco, entre un 5, 10, 12%, ¿verdad? Entonces, relativamente es fácil hacerse agente, solo necesita garantizar de que realmente usted va a utilizar el mercado para hacer transacciones y que cuenta con el respaldo económico para respaldarla. Muy bien. Digamos, la regla básica, ¿no? Para poder hacer transacciones es que exista un diferencial de precios. Y definitivamente las nuevas plantas que ya están próximas a entrar en operación, como por ejemplo nos menciona acá José Francisco, la planta Ventus o Energía del Pacífico, que definitivamente impactará en el precio del mercado spot nuestro. ¿Cómo van a afectar? ¿Qué piensa usted cómo va a afectar esta operación de estas plantas en las transacciones regionales? Sí, definitivamente el impacto de esa planta va a ser significativo, ¿verdad? En tanto a que son, si no recuerdo, 350 megavatios a instalarse, que va a desplazar prácticamente toda la generación térmica. Habría que seguirle la pista al precio del gas natural y también seguirle las pistas a los otros proyectos de gas natural que tiene la región centroamericana. El Salvador no es el único desarrollando este tipo de sistema. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es desplazando toda la generación cara por esta generación, pero en definitiva, las matrices energéticas de los países se están transformando y siempre va a haber oportunidades de esa diferencial de precio entre un país y el otro, porque tenemos, por ejemplo, El Salvador no tiene 20, 30 megavatios de viento. ¿Cuánto viento tenemos en Nicaragua? ¿Verdad? Ahí en Rivas, ¿cuánto viento tenemos en La Tejona, en Costa Rica? ¿Verdad? Entonces, no es el mismo el perfil de generación de viento de un país que el perfil de generación de otra tecnología. Siempre va a existir un gap y nuevamente es mucho más determinante conocer y seguirle la pista, entender cómo funciona todo esto para que nosotros le podamos sacar un mejor partido a las transacciones. Muy bien. Carlos Centeno nos hace una consulta bien concreta. Si en el día el precio de la energía, estamos hablando del precio spot, ¿no? Es Sí. variable, ¿cómo se fija entonces el precio final? Hablemos de la tarifa al consumidor por esa generación variable. Sí, la regulación en El Salvador establece que el precio
Una cosa es el precio en el mercado mayorista. El mercado mayorista lo tenemos que ver como garantizar que, que todo el país, no solamente las personas, sino que las empresas, todos, se abastezcan de energía. Y por supuesto, ese es un precio horario. Para convertirlo eso a un precio a usuario final, en primer lugar, no podríamos mandarle un recibo por cada una de las horas, ¿verdad? Entonces, la regulación del Salvador establece que la CIGET define una tarifa cada 3 meses, la cual, por supuesto, que se va ajustando en función del desempeño del mercado mayorista. Entonces, digamos que comenzamos en el precio, en el día cero de un mes, esperamos que pasen 3 meses de desempeño del mercado y esos costos de generación son trasladados con una fórmula de ajuste para que los próximos 3 meses se ajuste el precio a la energía al usuario final. Por supuesto que esto tiene una implicación muy grande en cuanto a la recolección del dinero, porque en algunos meses las distribuidoras van a recolectar, cuando el precio de la energía baja, van a recolectar menos dinero para pagarle a los generadores, y cuando el precio de la energía en el mercado mayorista, me refiero, suba, entonces van a tener siempre un diferencial de precios. Entonces, todo eso está regulado, ¿verdad? Y se cobran intereses, por supuesto. Y por supuesto que impacta el mercado mayorista en el precio final. Por eso es que participar del mercado regional es un impacto directo al bolsillo de todos los salvadoreños, ¿verdad? Porque el precio de la energía cambia, ¿verdad? Si importamos más energía, si desarrollamos otros proyectos tendientes a reducir los costos en el mercado mayorista. Es un tema bien complejo, pero bueno, yo los invito a estudiarlo, ¿verdad? Y a seguir participando de estos foros que la universidad desarrolla para poder ir entendiendo. Muy bien, ya una última pregunta, esta me parece interesante. Hago un símil con cuando si queremos participar en la bolsa, por ejemplo, en la bolsa de valores, que Sí, normalmente tenemos que hacerlo a través de un corredor de bolsa, ¿verdad? Entonces sí, nos pregunta Jonathan Palacios si algo, yo le entiendo la pregunta, que es algo similar, ¿no? A este caso del corredor de sí. bolsa. Si es una empresa, si una empresa quiere participar en el mercado regional, ella tiene que contratar agentes y de ser así, ¿qué empresa es la que contrata a estos agentes? Sí, me imagino, estoy tratando de identificar la pregunta. Me imagino, yo tengo una empresa de fabricación de textiles, tengo una textilera y yo soy bien grande y yo quiero comprar energía a precios mejores de los que me vende el mercado nacional. Yo quiero hacer el trato con una persona en el regional. Más o menos así me suena la pregunta. Entonces, la respuesta a esta es, actualmente, como en otros países, nosotros no contamos con una regulación sólida que nos permita decidir a quién le vamos a comprar la energía en el mercado minorista. Mercado mayorista estamos hablando, para hacer la diferencia entre estos grandes agentes que generan arriba de 5 megavatios, y el mercado minorista es, por ejemplo, una persona como yo que tengo mi casa y que me conecto y que la energía me la dan a través de una distribuidora. Entonces, en otros países, la figura de distribuidora y de comercializadora van separadas. En el país, esa figura prácticamente es una sola. Se debe de entender que un monopolio natural, yo no puedo tener 4 o 5 infraestructuras eléctricas para decidir a dónde conectarme, ¿verdad? A eso se le conoce como un monopolio natural y debe de entenderse, pero el país debe de madurar o está madurando, o por lo menos se están dando bueno, se está discutiendo el llegar a esa etapa, donde yo como generador, por lo menos a pequeña escala, si esa es la pregunta, yo puedo decidir quién me comercialice la energía. Entonces, esta persona
tiene un pool, un conjunto de usuarios y con eso ya va a participar en el mercado mayorista. Eso sí se puede hacer cuando, por ejemplo, yo soy un generador de bastante energía, entonces yo soy una demanda, perdón, soy una demanda de mucha energía y entonces yo monto una comercializadora y la comercializadora va a buscar oportunidades de energía a otro país a través del MER y se abastece, ¿verdad? Nos falta un poquito, pero creo que vamos en ese camino. Muy Y bien, por supuesto que vamos. necesitamos a muchos más profesionales para seguir impulsando esas transformaciones que necesitamos como país. Así es, correcto, estoy de acuerdo. Bien, vamos a dejar una última intervención por si alguien quiere hacerla a viva voz, pues puede abrir su micrófono y realizar su consulta. Buenas noches. Adelante, César. Buenas. Bueno, primero quiero darle gracias a Roberto, ¿verdad? Por esta presentación que hizo, que es bastante nutritiva y un poco bastante como compacto acerca de la información del MER. Yo sé, mi último año en la universidad, yo hice mi tesis tratando de escribir un poco acerca de cómo funciona y pues me quedé bastante corto, la verdad. Más que el tiempo en la universidad en la que estoy, que es la Autónoma de aquí de Honduras, se da un poquito como, ¿cómo puedo decir? Como poco tiempo para investigar esto, pero pues con este tipo de simposios o webinars uno puede nutrirse un poco más. Bueno, la consulta es, ¿qué puedo hacer yo como recién egresado, una persona que es recién egresada, que en este momento pues debido a la pandemia tengo que estar encerrado en casa y todo? ¿De qué forma podemos nosotros empezar a incursionar en este mundo del mercado de electricidad, puesto que el mercado regional y todo su gente y todo lo demás, algo que prácticamente vienen haciendo? Entonces, mi pregunta va dirigida a ese lugar, como, ¿de qué forma autodidacta puedo empezar yo a informarme, nutrirme de la información o dónde puedo buscar mayor información acerca de esto? Perfecto, me parece muy, muy interesante tu posición. Yo creo que la universidad está haciendo un gran esfuerzo. Estamos dedicando bastante tiempo a hacer este tipo de actividades justamente para lo que tú comentas, ¿verdad? Motivar el interés, no solamente para que hayan nuevos profesionales, sino que también por el interés común del país, ¿verdad? Yo lo que te recomiendo ahorita es que te bajes y todo eso está público, ¿verdad? La regulación nacional, por ejemplo, te vas a la página de la UT y te vas al ROVCP, ¿verdad? Y te bajas eso, el ROVCP, y lo comences a estudiar, ¿verdad? A leer. Yo sé que es una lectura un poco dura, ¿verdad? Pero considero de que poco a poco se va entendiendo. La información tú la puedes ir descargando también, porque lo que va apareciendo en el ROVCP, tenés que irlo practicando con la información a descargar. De igual manera, yo te invito a que te metas a la página del EOR y a la página de la CRIE. La regulación regional es mucho más dinámica que la nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como tú lo dices, esto a cada momento va cambiando, estamos tratando de evolucionar. Entonces, te descargues el RMER y que comences a leerlo, ¿verdad? Y bueno, no está de más motivarte a que puedas hacer un pequeño esfuerzo para tomar algún curso en la universidad o seguir la pista para este tipo de ejercicios que están haciendo y de la cual estoy muy orgulloso de participar. O si me dan, bueno, si me dan permiso para realizar una pregunta y algún comentario. Ok, adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Josué y trabajo para una empresa fotovoltaica multinacional. Y pues primero está muy interesante el tema y gracias por la recomendación sobre las regulaciones. La empresa en que yo trabajo pues se enfoca especialmente en eso, en control, especialmente telemétrico, que es ocupado, por ejemplo, en toda Europa para cambiar, por ejemplo, potencias
depende del mercado para resolver tanto técnico como las energías. Entonces, gracias a Dios se pueden obtener experiencia en eso y quería consultarle más o menos como con quién podemos hablar, especialmente porque nosotros tenemos bastante respaldo y experiencia de cómo se ocupa, por ejemplo, las regulaciones de potencia en Francia, en Alemania, en Australia también, y ver cómo nuestros equipos pueden cumplir todo ese tipo de regulaciones para que crezca el mercado, en este caso fotovoltaico, y que por eso quería saber quiénes son los encargados de decidir cuándo se activa una planta, cuándo no, y si hay contratos parciales, por ejemplo, a tal hora se produce tal energía, puedes producir tal energía, para ir indagando en el tema. Y en Sí, contactos. perfecto. Sí, perfecto. Yo te recomiendo, bueno, todas las empresas, yo también tengo la mía, estamos siempre buscando oportunidades de negocio, ¿verdad? Como el primer punto, yo te recomendaría comenzar a hablar con el Consejo Nacional de Energía, que son los que están, digamos, viendo el horizonte del desarrollo del sector eléctrico y a lo mejor plantearles cuál es el aporte como empresa le pueden dar al país. Luego, hay que ser conscientes de que la energía renovable ha dado importantes aportes al país, pero no podemos crecer de una manera descontrolada. Los sistemas eléctricos, y lo vemos en la maestría, ¿verdad? No pueden depender, hay un punto máximo para depender de las energías renovables. O sea, y ese techo tiene que ser calculado y tiene que ser respetado, ¿verdad? Pero por supuesto de que la tecnología va en desarrollo y que ese techo puede ir elevándose en la medida que nosotros introduzcamos mejores tecnologías. Háblese de baterías, háblese de otras formas de regulación, mejoras en las redes. Entonces, yo diría de que te acercaras al CNE y también que te acercaras a quienes participan de las juntas directivas. Por ejemplo, no está de más hablar con la gente de la ASI, ¿verdad? Y otras instancias que puedan participar y tener incidencia en los actores que ejecutan y que por supuesto son escuchados para los cambios regulatorios. Muy bien. Ok, muchísimas gracias y increíble no? el tema, me ha gustado un montón. Qué bueno, nos alegra mucho. Vamos entonces a ir cerrando este webinar. Hemos tenido participación de personas de Honduras, Costa Rica, Argentina y no sé de qué otros países más, pues nos alegra. Bienvenidos. Y sé que hay muchas consultas, comentarios, todos valiosos para fortalecer el aprendizaje. Sin embargo, en honor al tiempo, vamos a finalizar ahora con la conferencia. Agradecemos al maestro Sarabia por su participación, lo felicitamos y animamos a continuar con su valioso aporte profesional para el desarrollo del sector energético nacional. Recordarles a quien tenga interés en la maestría en gestión energética y diseño ambiental, abocarse a los contactos compartidos, visitar nuestra fanpage en Facebook, Posgrados UDB, como un primer paso para coordinar una breve entrevista con mi persona y explicarle los pasos para registrarse. Será un placer contar con ustedes y compartir la información de la convocatoria 2021 que, como les comentaba, estamos ya a pocas semanas de iniciar el programa. Muy bien, tengan todos y todas ustedes feliz noche. Muchas gracias. Muchísimo.